¿Qué tal, estimados alumnos y maestros? Espero se encuentren de la mejor manera. En esta ocasión vamos a hablar del periodo presidencial de 1976 a 1982, a cargo del abogado José López Portillo. Este personaje fue sumamente muy colorido, estudió abogacía en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue catedrático en la misma y también había conocido en su adolescencia a Luis Echeverría Álvarez, quien le había invitado a tomar un cargo. Dentro de los que más destacó fue el hecho de que fue secretario de Hacienda y Crédito Público. Cabe resaltar la gran contradicción de haber puesto a este personaje en la Secretaría de Hacienda y haber sido testigo de la debacle a finales del sexenio de Luis Echeverría y posteriormente ser el candidato puesto evidentemente por Luis Echeverría por encima de otros candidatos. El panorama y el contexto en aquel entonces fue que el partido opositor del PAN no presentó ningún candidato, lo cual dejaba despejado el panorama para José López Portillo, quien este último partido por pugnas internas no pudo organizarse. Para 1976 toma la presidencia José López Portillo y empieza con un discurso en donde inclusive llega hasta las lágrimas, conmoviéndose por la gente desprotegida, y dijo que iba a poder dividir su periodo presidencial en tres partes: 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento apresurado. También habló con todos los agentes políticos en aquel entonces para decir que pudieran eliminar las pugnas internas, tratar de hacer una tregua inteligente, fue la palabra utilizada, para platicar con todos y acordar con todos los partidos políticos el hecho de que deberíamos de concentrarnos en el crecimiento de México y poder salir de la crisis que se había avecinado a finales del sexenio anterior. Dentro de su gabinete, José López Portillo, se le comenta que había grandes yacimientos de petróleo, los cuales podrían ser explotados y pudieran ayudar o pudieran haber ayudado a que la economía mexicana explotara. En aquel entonces se dividía a los países entre los que tenían petróleo y aquellos que no lo tenían. Entonces la apuesta monumental de José López Portillo fue el hecho de poder invertir en toda la cuestión petrolera para poder tener ganancias excedentes que pudieran ayudar a acelerar el crecimiento de la economía mexicana. Las empresas, el capital extranjero también entró en México y lo apostaron a que esto sucedería. Cabe resaltar que la cuestión de que una economía se base en cuanto al oro negro es muy volátil debido a que puede caer los precios del petróleo a finales del sexenio y que toda la inversión que se hizo no pueda ser recuperada, lo cual puede generar fuga de capital y gran quiebra de empresas, lo cual fue lo que pasó a finales del sexenio. Este personaje era muy colorido, se presentaba inclusive y se dejaba fotografiar cabalgando, nadando, corriendo, entre muchas otras actividades. Al principio parecía que esas inversiones faraónicas que se estaban haciendo en cuestiones carreteras, de transporte, también se mandó a revisar la cuestión educativa, parecía que era lo correcto, lo bueno, había alcanzado a tener una estructura sólida al principio de su sexenio, pero a los últimos 2 años, en específico en 1981, vino la debacle, la caída del petróleo constante. Entonces todo lo que se había invertido en México en la cuestión petrolera y en las empresas extranjeras hizo que hubiera fuga de capital y que México se devaluara el peso de una manera tremenda. El presidente tuvo a mal decir, no a bien, el hecho de decir que iba a defender el peso como un perro. Es una frase que lo acompañó hasta sus últimos momentos, debido a que el peso se devaluó tremendamente y se tuvo que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, lo cual metía ciertos indicadores en la economía mexicana de cómo iban a invertir, y ahora ya no se manejaba desde Los Pinos, sino desde Washington. Claro, es a título personal. El salario mínimo de las personas ya no era lo que percibían, sino que había caído brutalmente. La economía fue golpeada, la pobreza fue mayormente vista, mucha gente perdió su trabajo, las empresas cerraron y se venía una debacle todavía más grande debido a que tardaría bastante México para poder recuperarse de esa crisis estratosférica. Inclusive el sucesor que vino después de José López Portillo, Miguel de la Madrid, en la debacle económico, social, empresarial y educativo que se tuvo en aquel entonces, no tuvo precedentes. Inclusive al final de su sexenio, José López Portillo diría que él era el encargado del timón, pero no de la tormenta que había vecinado en México. Se nombró a Miguel de la Madrid como su sucesor y llegó a la presidencia. Tardaría bastantes años México en recuperarse debido a que este presidente también tuvo muchísimas malas decisiones
que afectaron a nuestro México. Espero te haya gustado este video y hayas aprendido un poco más de estos periodos presidenciales de manera general. Recuerda que siempre podemos pensar diferente, pero lo importante es conocer